Hola, buenas a todos. Hoy volvemos a hacer el mismo vídeo del otro día sobre el uso o la explicación de apósitos, ya que aunque lo hicimos en directo, no se grabó y no lo pude subir después a YouTube. Por tanto, como hubo ese problema, lo que haremos ahora es volverlo a grabar fuera directo para que lo tengáis en YouTube. Como dijimos, estos vídeos básicamente son para explicar diferentes tipos de apósitos, de productos que podemos usar en heridas y también para hablar sobre otras cosas referente al mundo de las heridas. En principio serán vídeos cortos de unos 20, 25, 30 minutos para que tampoco se haga muy pesado y que al final pues muchas veces no tenemos tiempo de ver todo el vídeo o nos cuesta pues visualizar un vídeo de más de media hora, una hora. Pues para que no sea tan pesado, lo que decidimos es hacer vídeos más cortos, de eso, 20-30 minutos de duración, hablando solo de una cosa específica y luego pues ir subiendo al canal de YouTube para que tengáis pues esos microvídeos accesibles hablando de eso, tanto de productos para usar en heridas, como valoración de heridas, cómo hacer diferentes tipos de técnicas, procedimientos, el diagnóstico, etcétera, etcétera. Y así tener, pues eso, en el canal de YouTube un poco más de información de manera como más visual y en forma de presentación. En este vídeo en concreto lo que veremos es, lo que explicaremos es el uso de apósitos en heridas. Nos centraremos sobre todo en el alginato hoy y en los diferentes vídeos pues siempre iremos hablando de diferentes materiales o componentes. Pero hoy sí que es verdad que empezaremos con el uso del alginato. Lo principal o la primera diapositiva que quería también hablar un poco sobre ello es si creemos que realmente tenemos la suficiente información o la suficiente formación y conocimiento sobre lo que tenemos entre manos y lo que usamos en los pacientes cuando hablamos de material de cura. Porque muchas veces tenemos muchos apósitos, diferentes tipos de materiales, pero si luego preguntas si sabes la composición, si sabes su funcionamiento o cómo hace o qué beneficios o desventajas tiene, muchas veces vemos que realmente no hay un conocimiento exhaustivo de esto, sino que sabemos un poco lo que nos pueden comentar en folletos de marketing o folletos comerciales, lo que puede también nos puede contar el laboratorio, pero realmente cuando intentamos averiguar un poco más, pues vemos que que se queda un poco justo en el tema de saber exactamente cómo funcionan los diferentes productos, materiales o las diferentes composiciones en lo referente a materiales y apósitos para heridas. Por tanto, es verdad que creemos que hay una información bastante sesgada, porque al final cada laboratorio lo que nos contará es los beneficios o lo que tiene de bueno cada producto suyo y intentará también disimular o no hablar mucho de los inconvenientes y también siempre hablará de las tecnologías o propiedades que tiene su producto, pero no en general. Por ejemplo, si hablamos de alginato, pues cada marca tiene su alginato con diferentes composiciones, pues hablarán de sus propiedades y sus beneficios, pero no nos hablarán mucho sobre las propiedades del alginato en sí y de lo que nos puede aportar. Por tanto, después a la hora de elegir un material u otro, pues a veces nos quedamos cortos sabiendo solo lo que nos han dicho cuando nos han explicado un poco el producto, pero no sabemos realmente cómo hace su función o por qué tiene esos beneficios en las heridas. También es verdad que muchas veces la información técnica de cada producto, de cada apósito que tenemos a nuestra disposición, son informaciones que están a veces restringidas, es decir, cuando tú pides una ficha técnica, perdón, muchas veces hay problemas o te envían una ficha comercial o no te envían toda la información. Cuando tú pides, por ejemplo, diferentes test que pasan los apósitos, pues muchas veces no están disponibles y es información que puede costar o puede ser complicada a conseguir toda esa información que también sería interesante tener para eso, para saber qué apósito es más, absorbe más, el apósito que retiene más el exudado, el que deja transpirar más, etcétera, etcétera. Pues es una información que puede estar restringida en ocasiones. Luego puede pasar que debido a todo esto tengamos apósitos que visualmente sean similares, por ejemplo, una fibra de hidrocoloide y un alginato,
y como no conocemos muy bien la composición o las propiedades, podamos pensar que como son similares, pues sus propiedades también son similares. Y si no tenemos un alginato, pues podemos poner un hidrocoloide, si no tenemos un hidrocoloide podemos poner un alginato, y a veces sí que se pueden alternar, pueden tener unas funciones parecidas, pero en según qué casos, pues también es importante elegir el apósito indicado y saber que no todas las fibras o no todos los apósitos similares tienen las mismas propiedades. Incluso dentro de los alginatos, dentro de la misma, el mismo producto o el mismo material, podemos encontrar composiciones diferentes o alginatos con propiedades diferentes entre unos y otros. Por tanto, realmente conocer toda la información de todos los apósitos a nivel mundial, obviamente no es necesario, porque al final, si no tenemos a nuestra disposición X marcas comerciales o X productos, pues en nuestro día a día no nos ayudará mucho, pero sí que conocer muy bien lo que tenemos a nuestra disposición en nuestro centro de salud, en el hospital o lo que nosotros prescribimos a los pacientes, sí que sería interesante saber de esos en específico, conocer bastante cómo actúan, su composición y de manera general saber las diferentes familias de apósitos y materiales, saber más o menos cómo funcionan de manera genérica y luego lo que tú tengas a la mano de manera un poco más específica. Y obviamente el tema de apósitos, etcétera, o materiales, por sí solo, conocer o tener mucho conocimiento de apósitos no te va a ayudar a curar heridas por sí solo, porque al final tienes que saber la etiología, características individuales de cada persona, en qué fase se encuentra la herida, etcétera, etcétera, para llegar a cicatrizar una herida. Es decir, al final es como un eslabón más de la cadena de cicatrización de las heridas, y lo que sí que nos puede ayudar es pues a saber elegir mejor un producto y al final ayudar un poco a esa herida a que cicatrice más rápidamente. Igualmente, por mucho que sepamos de diagnosticar y la etiología, si tampoco no conocemos nada de materiales, pues podemos poner productos que no sean beneficiosos en ese momento y también retrasar la cicatrización. Por tanto, yo creo que sí que es importante al final saber un poco de todo para que, sobre todo en heridas complejas, nos facilite el poder cicatrizar y poder mejorar estas heridas. Y ahora ya entrando un poco en materia, cuando hablamos de apósito, lo que hablamos es de un material que puede ser curativo de protección que se aplica sobre una lesión o una herida. Antiguamente ya se usaban, es decir, ya existen documentación del uso de apósitos desde hace más de 4.000 años, que se usaban al principio tiras de lino, por ejemplo, empapadas en diferentes materiales o sustancias como aceites. También se sabe que se usaban arcilla, miel, vinagre, vino. Es decir, desde ya hace mucho tiempo, en la antigüedad, ya se sabía que las heridas en las que se colocaba un apósito, un vendaje, pues curaban de manera más rápida y sin infectarse tanto, y descubrieron que había materiales o sustancias, como lo que hemos visto, aceite, vinagre, miel, etcétera, que servían para mejorar esta cicatrización y esta curación de heridas. Algunos de estos productos o sustancias aún se usan o se están empezando a usar de nuevo, como puede ser la miel, ácido acético, etcétera, etcétera, y sería la definición así básica de lo que es un apósito. Dentro de los apósitos los hay que son, digamos, inertes o que son que su acción es más que nada de proteger, como puede ser una gasa, que tiene un ligero poder de absorción y de protección, y luego los hay que pueden ser ya interactivos o que ya interaccionan con la herida, que lo que hacen es proporcionar un microambiente adecuado, aportar humedad, retirar la humedad, cambiar el entorno de la herida mediante pues, cambios e interacciones con el lecho que facilitan la cicatrización de la herida. Ya puede ser debridando, retirando humedad o, por ejemplo, cuando hay una infección, que también hay materiales o apósitos que nos ayudan a eliminar esta infección o al menos a ayudarnos a retirarla. Y un apósito ideal al final sería un material que fuera impermeable a bacterias, es decir, que no dejara que las bacterias externas pudiesen llegar al lecho de la herida, pero que sí que permitiese que vapores fuera permeable, es decir, dejar transpirar o respirar a la herida, que no se adhiera al lecho para no dañar en esa zona cuando lo retiramos o cuando queramos cambiar el apósito,
protegiendo los bordes de la maceración, también muchas veces los adhesivos pueden provocar daños, por tanto, si es un apósito adhesivo que también proteja la piel perilesional, que mantenga un entorno húmedo, que muchas veces cuando hablamos de una cura en ambiente húmedo, una cura húmeda, sí que es verdad que hay veces que se tiende a pensar que lo que hay que hacer es aportar siempre humedad. Y esto, por eso yo he puesto entre paréntesis gestionar la humedad, es decir, entender en qué fase se encuentra la herida y qué tipo de herida es para saber si lo que tenemos que hacer es aportar humedad, mantener la humedad que hay en ese momento o en cambio lo que hay que hacer es retirar humedad, es decir, tener una herida más seca. Por ejemplo, una herida isquémica que no está revascularizada, lo que nos interesa para que no se infecte, para que no vaya peor, es eliminar esa humedad, mantener la herida seca y, por tanto, en ese caso no sería mantener un entorno húmedo, sino gestionar la humedad para las necesidades de ese momento. También tienen que ser absorbentes para retirar la humedad o el exudado cuando sea necesario, que no sea tóxico ni alergénico. Muchas veces, sobre todo las fibras, pueden desprender algunas fibras, partículas que pueden quedarse en el lecho y es importante que no sean ni alérgicas, ni producir toxicidad, ni que ocasione algún problema en la herida. También retrasar los cambios de apósitos y ser rentables, al final para también ayudar un poco en ese aspecto, que sean fáciles de poner y retirar, aunque esto es siempre muy subjetivo porque hay gente que a lo mejor tiene mucha práctica con un tipo de apósitos y le será muy fácil poner y quitar, pero una persona que no tenga mucha experiencia le será más complicado. Por tanto, esto también depende un poco y es bastante más subjetivo. Y después sí que es importante que mantengan una temperatura, un pH y una oclusión que sean óptimas para esa herida. Es decir, que mantengan o que faciliten un microambiente de la herida adecuado para la cicatrización. Que esto sí que también es muy necesario. Y ya entrando en el alginato, que es lo que hablaremos hoy, pues al final, ¿qué es? Bueno, son unas fibras que normalmente se extraen de algas marinas, que son algas pardas, y se extraen de sus paredes celulares mediante un proceso, bueno, hay un proceso químico y mecánico que después de la extracción de las algas del mar, pues pasan por diferentes procesos que lo que hacen es extraer de las paredes celulares unos componentes que son ácidos y lo procesan y consiguen retirar de las algas las fibras de alginato y luego las secan y consiguen lo que es el apósito. Lo que se suele hacer es, mediante procesos se convierte el alginato en alginato sódico y luego se añade en esa solución acuosa iones de calcio. ¿Qué pasa? Que los iones de calcio se juntan, se hace un intercambio iónico entre los iones de calcio con los de sodio y como el calcio o el alginato cálcico no es hidrosoluble, consigue precipitar y así es como se consiguen las fibras de alginato cálcico. Cuando ya tienen estas fibras, que son, aquí tengo un alginato, serían las fibras no se ve mucho, pero las fibras de alginato, lo que se hace es poner estas fibras encima de una plancha, se presiona para hacer una lámina que sea lo más uniforme posible y luego se hace como un hilado, porque este tipo de fibras no suelen estar tejidas. Aquí podéis ver lo que sería un apósito tejido, que sería como si fuera ropa. En cambio, los alginatos y otras fibras lo que se hace es un apósito no tejido. No se ha cosido, digamos, sino que lo que se hace es eso que he dicho, se pone en una plancha, se presiona y luego hay unas agujas que van pasando por dentro de estas fibras y lo que hacen es ir entrelazando ligeramente las fibras para que no se deshaga tan fácilmente y así se consigue tener el apósito. Aquí sí podéis ver, no se ve mucho, pero sí que se puede ver como unas líneas y esto es donde pasan estas agujas y hacen como el hilado del alginato. También se pueden extraer de bacterias, hay dos tipos de bacterias, sobre todo la Pseudomonas y el Azobacter, que también se está empezando a extraer el alginato de ellas, porque en su matriz extracelular contiene bastante alginato, que les da forma y estructura al biofilm o a su matriz extracelular
y por tanto también se está empezando a procesar desde bacterias. En las algas lo que hace el alginato es darles flexibilidad, un poco más de estructura, y también en caso de que una hoja de las algas queden fuera del agua, lo que hacen es que se retenga la humedad y no se deshidraten. Por tanto, tiene esa función de gelificación, de mantener la humedad y de dar flexibilidad. Al final, si hablamos un poco más químicamente, estamos hablando de los copolímeros lineales, que están compuestos por bloques de dos ácidos, que son el ácido manurónico y el ácido glurónico, que se van haciendo como eso, bloques de estos dos ácidos, y estos ácidos tienen, sobre todo por el ácido carboxílico, se puede combinar con iones metálicos, como puede ser el calcio, sodio, zinc, etc. Por eso siempre vemos que los alginatos que tenemos son alginato de calcio, alginato de sódico. Normalmente en heridas alginato sódico 100% no suele haber, después lo veremos, pero se pueden combinar sódico con calcio, etcétera, etcétera. Pero es eso, tiene ese poder de combinación con iones metálicos. Y esta composición de ácidos tiene mucha importancia a la hora de usar o a la hora de darle propiedades al apósito. Porque según la proporción de estos dos ácidos tendremos propiedades diferentes. Si tenemos un alginato, un apósito de alginato con una mayor proporción de ácido manurónico, lo que tendremos es una mayor absorción, una mayor gelificación y mayor, digamos, flexibilidad del apósito. Pero tendrá menos resistencia a la tracción y será más fácil que estas fibras se rompan y puedan también dejar algún resto en el lecho. ¿Por qué tiene mayor absorción y mayor capacidad de gelificación? Bueno, simplemente porque el ácido manurónico tiene un enlace más débil con los iones de calcio. ¿Y qué pasa? Que cuando entra en contacto con el lecho, como en el exudado hay iones de sodio, pues es más fácil que se haga un intercambio de iones y el alginato que es cálcico se convierta más rápidamente en sódico. El alginato sódico sí que es hidrosoluble en agua, por tanto gelifica y consigue así una mayor rapidez en ese intercambio iónico y empieza a absorber y empieza a gelificar mucho antes. Por tanto, tenemos un apósito que conseguirá absorber de manera más rápida en caso de que tengamos pues, más cantidad de exudado frente a un apósito que tenga mayor cantidad de ácido glurónico. Por eso muchas veces, o no quiero decir en todos, pero en muchos de los apósitos que tenemos a nuestra disposición, en su composición tienen mayor cantidad de ácido manurónico. Por eso, porque al final facilita este intercambio y esta absorción es mucho más alta. Y aquí podéis ver la diferencia entre dos fibras cuando se humedecen. Este sería una fibra con mayor cantidad de ácido manurónico, que cuando se hidrata, cuando se pone con una solución con sodio, vemos que aumenta mucho su diámetro y además vemos que gelifica. Vemos que todo esto es una fibra gelificada. En cambio, en este de aquí es una fibra que tiene mayor cantidad de ácido glurónico y cuando se humedece también con una solución con sodio, vemos que no aumenta mucho más de diámetro, es decir, mantiene o sí que aumenta un poco el diámetro, sí que se ve que ha absorbido algo, pero su absorción es mucho menor si comparamos con la de manurónico. Y también podemos ver cómo no ha gelificado en exceso. Ha gelificado un poco, porque también tiene proporción de manurónico, pero sí que mantiene esa como apariencia fibrosa porque no ha conseguido o no ha podido gelificar tanto debido a que aún pues, está en el proceso de intercambio iónico posiblemente y no haya podido terminar de gelificar. Por eso decimos que sería mucho más rápido o es mucho más rápido usar o usar productos o alginatos con una mayor cantidad de ácido manurónico. Y aquí, más que nada, es como una explicación de lo que pasa cuando ponemos un alginato cálcico en la herida. Lo que tenemos es el apósito, que es alginato con calcio, o sea, es la unión que se hace para el precipitado, como hemos dicho antes, que se consigue las fibras. Y en la herida lo que tenemos es un exudado con iones de sodio dispersos. Nosotros ponemos el alginato en la herida, lo que se provoca es
un intercambio iónico, es decir, los iones de calcio se van hacia la herida y los iones de sodio lo que hacen es irse hacia el apósito, porque hacen este intercambio, que será más rápido o más lento dependiendo de la cantidad de ácido manurónico y gluturónico, y también si hay otros componentes, porque también, que veremos un poco más adelante, se puede combinar con CMC, carboxilo metilcelulosa, con alginato sódico, es decir, que ya el alginato contenga alginato sódico, o con otras fibras que también pueden gelificar antes. Y terminamos con esto, con un apósito que era alginato cálcico, se convierte en alginato sódico. Es decir, lo que tenemos nosotros cuando retiramos el apósito de la herida, que vemos ese gel, ya no es un alginato cálcico, realmente lo que tenemos es un alginato sódico, porque ha hecho este intercambio iónico y hemos conseguido o se ha producido este intercambio, el calcio se ha ido a la herida y nosotros nos quedamos el sodio. Por tanto, podemos decir que lo que ponemos es un alginato cálcico y lo que nos llevamos es un alginato sódico, sobre todo en la zona donde ha habido humedad. Si, por ejemplo, ponemos una herida que no tenga humedad, que sea una herida más seca, pues no se hará este intercambio iónico y seguirá siendo un alginato cálcico. ¿Qué propiedades tiene el alginato? Bueno, entre sus capacidades de absorción podemos hablar entre un 10-20 veces su peso, aunque también se habla, dependiendo del tipo de alginato y sus propiedades, de hasta 35 veces su peso. Aunque hay que tener en cuenta que si hay presión o compresión, realmente esta capacidad de absorción se verá disminuida. ¿Por qué? Porque al final hay menor espacio para que las fibras se puedan dilatar o puedan aumentar su tamaño, y también el espacio entre las fibras será menor, por tanto no tendrá tanta capacidad para absorber todo el exudado, pero y se hablaría de unos 5-10 veces o 5-15 veces su peso de absorción, pero de forma normal son unas 10-35 veces su peso. Pero como ya decimos, depende de su fabricación, su composición, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de hilado. Normalmente se hace lo que he dicho, que como una aguja pasa por dentro y va entrelazando las fibras, pero también hay otros tipos de fabricación que también se ha visto que según el tipo de fabricación puede aumentar un poco la absorción o puede disminuir, porque al final el espacio entre fibras puede ser menor o mayor, pero bueno, de forma general es eso, 10-35 veces su peso. Es un apósito hidrófilo y es no oclusivo, deja respirar bastante el lecho, y es, como hemos dicho, como hace este intercambio, se convierte en un producto hidrosoluble, por tanto, y también aumenta la capacidad de absorción. Es biocompatible y biodegradable, pero no es bioabsorbible, es decir, si lo dejamos en una herida, lo retiramos y se quedan fibras adheridas en el lecho, es verdad que normalmente a medida que va cicatrizando la herida, estas fibras se van desprendiendo y se van retirando de la herida, por tanto no quedan, pero sí que a veces pueden quedar restos o fibras y pueden provocar un queloide, pueden provocar una cicatrización anormal o hipertrófica porque quedan estas fibras en el lecho, igual que pasaría con otro tipo de fibras. Pero estas fibras normalmente no provocarán una infección, una reacción alérgica ni ningún tipo de reacción del cuerpo porque son biocompatibles. También tiene un ligero efecto hemostático. Esto dependiendo también del tipo de alginato que tengamos. Cuanto mayor cantidad de ácido manurónico, mayor capacidad de hemostasia, porque así como el apósito recoge más rápidamente el sodio, también suelta más rápidamente el calcio. Por tanto, su activación plaquetaria o la activación plaquetaria que provocará este apósito o la cascada de coagulación que también provoca será más rápida, porque tanto absorberá más rápidamente como, debido a que hay una mayor cantidad de calcio en la herida, provocará toda esta reacción hemostásica. Incluso se ha visto que se han hecho estudios entre diferentes tipos de apósitos hemostáticos y se ha visto que realmente un alginato cálcico con gran cantidad de ácido manurónico puede competir o tiene unas propiedades similares a, por ejemplo, apósitos de celulosa oxidada o otro tipo de apósitos hemostáticos que se usan bastante en este tipo
que son bastante para hacer una hemostasia, pues se ha visto que realmente el alginato cálcico, que también se puede usar en heridas, en caso de tener una herida sangrante que queramos parar ese sangrado, podemos usar un alginato presionando y su efectividad es bastante alta. Y también, como es un apósito formado por ácidos, tiene un pH ligeramente ácido que nos puede también ayudar a mantener ese pH en la herida o ayudar a que no aumente mucho. Y como ya sabemos, un pH ligeramente ácido o el mantener un pH que no sea demasiado básico o alcalino nos puede ayudar a la cicatrización de las heridas. Y aquí os he dejado también una imagen que podéis ver. Estos son fibras de alginato cálcico normal. Y estas son una imagen de fibras de alginato dentro de una solución de agua destilada. Y en cambio aquí es las mismas fibras dentro de una solución con una combinación de agua con sodio. Y podemos ver cómo en el agua destilada, pues las fibras no han absorbido casi nada del líquido. Y en cambio, donde hay sodio, sí que se ha hecho este intercambio iónico de calcio-sodio. El alginato se ha convertido en sódico y, como es hidrosoluble, ha gelificado, ha aumentado la capacidad de absorción y ha aumentado mucho su diámetro. Por eso, este es realmente el motivo, o en la imagen se ve muy bien lo que pasa, o la diferencia entre un alginato que ahora es cálcico con uno que es ya sódico. En este caso, pues ha absorbido muy poco, no ha aumentado mucho el tamaño, en cambio, y no ha gelificado. En cambio, cuando hay sodio en el exudado, sí que vemos esa gelificación, porque la diferencia es esta. Aquí, como no es soluble, pues son las fibras mismas. Aquí es soluble, gelifica y aumenta la absorción del exudado. Si queréis, es una manera un poco casera de hacerlo, pero si cogéis un trozo de alginato, lo cortáis y en un trozo ponéis solución salina normal, suero fisiológico, y en la otra ponéis agua destilada o agua para inyección, podréis ver, sobre todo se ve al tacto, cómo la que está mojada con suero fisiológico, cuando la tocamos tiene esa textura de gel. En cambio, la que mojamos con agua destilada, la tocamos y se nota que es, pues, que ha absorbido, que es una fibra que absorbe, pero que tiene la textura de fibra, que no ha gelificado, que no consigue gelificar. Y esto es por eso, porque el alginato cálcico no gelifica y el alginato sódico sí. Y como conseguimos cambiar el alginato cálcico en sódico con sodio, pues es lo que obtenemos en las heridas cuando la humedecemos con el exudado. También, es lo que hemos dicho antes, hay apósitos que ya vienen compuestos y puede venir una proporción de alginato cálcico con una proporción de alginato sódico o combinado también con carboximetilcelulosa, que son las dos otras fibras que más se usan combinadas con el alginato cálcico. ¿Esto qué nos dará? Pues una mayor capacidad de absorción y una capacidad de gelificación mucho más alta frente a apósitos que sean alginato cálcico 100%. ¿Por qué? Porque al final el alginato sódico ya no tiene que hacer ningún tipo de intercambio para empezar a gelificar, ya es un producto o unas fibras que ya son solubles, y la carboximetilcelulosa también, ya es una fibra que es soluble, por tanto ya empieza la absorción y la gelificación de manera más rápida porque no tienen que hacer ningún tipo de intercambio iónico. Si tuviéramos que hacer un rango de menos absorción o gelificación a más, diríamos que un alginato cálcico 100% con mayor cantidad de ácido glucurónico sería lo que menos gelifica y lo que menos absorbe. Luego sería alginato cálcico 100% con mayor cantidad de manurónico. Luego sería alginato cálcico con sodio o alginato cálcico con carboximetilcelulosa. Entre estas dos opciones, pues no hay mucha diferencia. Luego también es verdad que, sobre todo si es alginato cálcico 100% con mayor cantidad de manurónico, como vemos, muchas de las propiedades beneficiosas que tiene el alginato se dan cuando es alginato cálcico 100% con mayor proporción de manurónico. Por eso también hay diferentes tipos de apósitos comerciales que tienen esta composición. Pueden tener un ligero efecto bacteriostático. No son, o sea, si hay una infección, no te van a por sí solo bastar para eliminar esta infección o para controlarla, pero sí que tiene un ligero efecto bacteriostático porque esta liberación de iones de calcio en la herida
provoca también o puede provocar una ruptura de las paredes celulares. Si además viene combinado con iones de zinc, este efecto bacteriostático aún es mayor, es más fuerte y sí que ya también nos puede dar un empujón en según qué tipo de heridas. Y como hemos dicho, otro de los beneficios o propiedades que puede tener el alginato cálcico con mayor proporción de ácido manurónico es que tiene o puede estimular la actividad de macrófagos y también puede regular la expresión de metaloproteasas. ¿Cómo lo hace? Bueno, el alginato lo que hace es que se une a los iones, a los iones de zinc de diferentes metaloproteasas, como la metaloproteasa número 9, digamos, e inhibe su actividad, ya que funciona de manera similar a como lo hacen los inhibidores dérmicos de metaloproteasas, que en inglés se llaman TIMP-1, que sería el que hace esta función de regulación de metaloproteasas. Por tanto, por eso el alginato puede tener estas propiedades de regulación de metaloproteasas, porque se asemeja su modo de acción de unirse a los iones de zinc de estas enzimas, de estas metaloproteasas, inhibiendo su actividad. Porque hay diferentes inhibidores dérmicos que hacen esta acción por sí solos, pero el alginato también puede simular, digamos, estas propiedades. Uy, perdón. Aquí. Y aquí lo que quería también señalar es, bueno, esto es al final fibras de alginato cálcico con CMC, con carboxilo metilcelulosa, y se ve, bueno, la diferencia de antes de humedecerse o de mojarse y después, que también vemos como su capacidad de absorción y capacidad de gelificación es bastante importante y por tanto también es una buena opción a la hora de usar un alginato. Aunque tenemos que tener en cuenta, sobre todo, cuándo es necesario o cuándo no usar los diferentes tipos de apósitos o composiciones de alginato. Porque al final, como hemos visto aquí, sobre todo ahora, los mayores beneficios de los que hablábamos es cuando es alginato cálcico 100% con mayor proporción de ácido manurónico. Yo, por ejemplo, personalmente siempre uso apósitos que sean 100% alginato cálcico, por eso, porque al final tiene propiedades que no son las de absorción, retención y gelificación, que podrían tener otro tipo de fibras o otro tipo de combinación de alginato con otras fibras. A lo mejor en ese aspecto no es tan bueno o no es tan potente, pero sí que tiene después otras propiedades, otros beneficios que valen la pena o me vale la pena, pues a lo mejor si hay mucha humedad o mucho exudado, pues hay otras opciones, puedo poner dos alginatos o poner alginato y después una gasa. Si es una pierna, por ejemplo, pues la compresión, si es necesaria y se puede poner, no está contraindicada, pues ya nos reducirá este exudado. Y por tanto, es verdad que en casi todas las situaciones donde yo puedo utilizar alginato, ya digo, me basta con, o sea, la capacidad de absorción del alginato cálcico 100% me es suficiente. Si no lo fuera, hay otras estrategias para seguir usándolo, pero con mayor capacidad de absorción. Y en mi opinión, el uso de los beneficios que tiene frente a otras composiciones es un poco mejor. Pero bueno, ya digo, eso es, cada uno al final tiene su manera, sus estrategias y son productos con diferentes características que, sabiendo sus beneficios o propiedades, pues siempre se pueden usar. Pero sí que es eso. Hay que entender que, aunque sean todos alginatos, un alginato cálcico 100% frente a otro, pues no tendrán las mismas propiedades. Por tanto, si sabemos eso y sabemos que puede funcionar en nuestra vida, cualquier tipo de apósito realmente nos funcionará, pero eso, tenemos que saber un poco cómo funciona y cómo nos beneficiará en nuestras heridas. Otra propiedad es la capacidad de absorber que tiene el exudado de dos maneras. Hay veces que los apósitos, por ejemplo, las gasas o el apósito de gasa normal, su mayor capacidad de absorción es entre fibras. Es decir, las fibras de la gasa suelen absorber muy poco, no suelen aumentar mucho de diámetro y la mayor proporción de este exudado que absorben o que recogen se queda entre las fibras. Esto hace que sea muy fácil que el exudado se vaya de forma vertical hacia la piel perilesional o que bajo presión, bajo compresión, etcétera, no retenga nada y se vaya otra vez hacia la herida. En cambio, el alginato lo que tiene, y otros productos obviamente,
tiene la propiedad de absorber dentro de la fibra y gelificar, por eso que hemos contado antes, pero al aumentar el diámetro de las fibras, por esa gelificación y esa absorción, lo que consigue también es que todo el exudado que ha pasado al apósito y se ha quedado entre las fibras, porque al final pues una parte se absorbe, pero otra pues se habrá quedado entre las fibras del alginato, pues consigue que como aumenta ese diámetro, lo que hace es crear como una barrera, crear como una retención sí, como si fuera una muralla donde no deja que ese exudado que ha quedado entre las fibras pueda escapar. Aquí no se ve muy bien, pero en esta imagen lo que tenemos es un apósito de alginato que aquí ha gelificado y como veis el exudado o la gelificación no se ha ido de manera vertical hacia otros sitios de la herida o del apósito, sino que se ha quedado justo en la zona donde había humedad. Y esto es por eso, porque crea como este bloque en gel que lo que hace es prevenir esa absorción de manera vertical y mantiene solo la humedad en la herida, protegiendo la piel perilesional. Y también otra cosa que obviamente también otras fibras las puede hacer es servir como vehículo o servir como medio de transporte, digamos, de otros componentes. Ya pueden ser iones metálicos, complejos enzimáticos, antibióticos u otro tipo de metales. Por eso también podemos ver alginato con plata, alginato con zinc, incluso hidrogeles, que lo que hacen es gelificar el alginato y crear un gel que se puede aplicar en heridas. En este caso puede ser, por ejemplo, un gel que contenga un complejo enzimático, que lo que hará es, pues su función al entrar en contacto con la herida, lo que hace es que el complejo enzimático o la plata, lo que sea que se use, vaya hacia la herida y lo que se hace es el alginato después, la fibra que tenemos es recoger el exudado y mantener la herida controlada hablando de humedad. Y las indicaciones en principio serían más o menos estas, es decir, como apósito primario o secundario en heridas con un exudado moderado o alto, en heridas donde hay una ligera hemorragia, sí que también hay que entender que si hay una hemorragia activa importante, pues tampoco sería lo ideal. En combinación con otros apósitos, siempre que tenga sentido, es decir, ponerlo como apósito principal y después ponerle otro apósito demasiado oclusivo, al final lo que hará es que ese alginato no pueda evaporar esa humedad y no pueda hacer su función así como debería y por tanto nos será contraproducente y nos provocará un empeoramiento de lesión posiblemente por eso. No porque el alginato no sea un buen apósito, sino porque lo que hemos puesto encima no deja realizar el trabajo que tendría que hacer. Y en principio sus contraindicaciones, que muchas veces se habla, es de heridas muy poco exudativas o secas, pero esto es dependiendo. Ya hemos dicho que si lo que queremos es una herida que se mantenga seca, por ejemplo, una lesión isquémica, pues sí que sería una buena opción. O incluso en lesiones, por ejemplo, como desgarros cutáneos, etcétera, que lo que queramos es crear una costra fisiológica o similar a la fisiológica, es decir, lo ponemos por ejemplo, en un desgarro cutáneo y lo mantenemos durante el tiempo necesario y el mismo apósito, el mismo alginato, lo que hará es, pues eso, crear como una costra que se irá desprendiendo a medida que debajo se vaya epitelizando la herida. Por tanto, la contraindicación de usarlo en heridas poco exudativas realmente pues depende un poco de tu estrategia y tu manera de enfocar el tratamiento de la herida. Sí que se puede usar, de hecho muchas veces se usa y es un producto bastante interesante también en ese aspecto. Lo que sí que es verdad que en heridas donde no veamos el lecho, por ejemplo, en accesos, en zonas donde no podamos ver bien todo el lecho, sí que es más complicado o ya no está tan recomendado el uso de alginato por lo que decíamos antes. Se pueden desprender fibras, nosotros no ver que se han quedado en el fondo y a medida que cicatrice se puede al final provocar un queloide, una cicatriz hipertrófica por ese depósito de fibras que no se han conseguido desprender del lecho. Que puede ser que, por eso, porque hay una tunelización o lo que sea, se han quedado ahí, la herida va cerrando, no lo hemos podido limpiar bien y se han ido quedando pues restos. A veces lo que se hace es usar el alginato como secundario en estas heridas, poniendo algo primario que no se deshaga, por ejemplo,
una malla, un apósito DAC en malla para después retirar todo junto, un apósito de carbón, etcétera, etcétera, que nos aseguren que cuando retiramos no quede ningún resto en el lecho. Y aquí lo que quería mostrar es esta imagen, que es, digamos, cómo actúa el alginato cuando hay un sangrado. Lo que hace es lo que hemos dicho antes: el alginato se pone, los iones de sodio migran hacia el alginato, los de calcio migran a la herida, forman el coágulo y es su manera, digamos, de actuar cuando hay una herida sangrante. Y aquí lo que tenéis son varios ejemplos de apósitos con diferentes composiciones. Está el AlGSITM, que sería un alginato cálcico 100%, que sería este de aquí. Y este tiene un 60% de ácido manurónico y un 40% de ácido glurónico. Por tanto, este sería un ejemplo de apósito dentro de los alginato cálcico 100%, con una capacidad de absorción bastante alta, con una gelificación bastante alta. Su resistencia a la tracción del gel es menor, por lo que hemos dicho antes, pero también tiene las propiedades de fomentar los macrófagos, la activación de macrófagos, las de regular las metalaproteasas, como hemostásico, también sería un apósito bastante interesante y bastante potente en ese sentido, y sería pues un ejemplo de, si queremos un alginato cálcico 100% con mayor proporción de manurónico, pues es uno de los ejemplos que tenemos. Luego, de alginato cálcico con carboxilmetilcelulosa, tenemos, por ejemplo, el betainalginate, que sería este, que, pues si queremos pues un alginato que tenga mayor capacidad de absorción y gelificación que el algesite, pues el betainalginate sería una solución con la reducción de beneficios que nos había dado el alginato cálcico 100%, pero tiene otros, como hemos dicho, tiene otros beneficios. Luego están el cutimetalginate o el caltostat, que son alginato cálcico 80% y alginato sódico un 20%. Sería también una mayor capacidad de absorción que un alginato cálcico 100%. Luego ya entramos en el Trionic, que es un alginato bastante interesante porque es como un alginato cálcico hipervitaminado o que está un poco dopado, que lo que tiene es alginato cálcico 100%, pero incorpora iones de zinc, de manganeso y clorofilina. ¿Qué tenemos con ello? Bueno, es un apósito que, además de las propiedades que nos da el alginato cálcico 100%, tiene la incorporación de iones de zinc y manganeso, que nos ayudarán también a estimular más la cicatrización de las heridas. Tiene esa cierta capacidad antimicrobiana por los iones de zinc. Y estos dos iones lo que hacen es, al final, pues eso, ayudar a la reparación de la matriz dérmica, ayudar en la migración de fibroblastos, angiogénesis, etc. Y después la clorofilina, que se extrae de la clorofila, de las plantas, lo que nos da es propiedades antioxidantes y estimulantes también de la cicatrización. Por tanto, es un apósito bastante interesante para tenerlo en cuenta, que digamos que además de ser un alginato, le potencian sus capacidades o sus propiedades para que sea un poco más potente. Y luego ya entramos en los geles que contienen alginato, que hemos dicho que antes ya hemos hablado un poco de ellos. Entre ellos está, por ejemplo, el Zaminal, que lo que hace es, dentro de una composición con alginato, tiene un complejo enzimático, que bueno, tiene esto ya a lo mejor lo hablaremos el otro día, pero tiene otro tipo de propiedades a la hora de ayudar a la cicatrización de heridas. Y hay dos tipos, uno con mayor proporción de alginato y uno con menos, dependiendo de la herida. Pues lo que hace es absorber aún más exudado o mantener una absorción un poco menor. Y entre los consejos de uso, que muchas veces cuando se habla del alginato, pues hay dudas o a veces hay cosas que no sabemos cómo usarlo. Por ejemplo, en el tema de la fijación del apósito, porque como sabemos, el alginato normalmente pues, no viene con adhesivo, sino que es un apósito no adhesivo. Pues muchas veces lo que se hace, o yo lo que suelo hacer es, si se necesita compresión, pues se aprovecha que se pone la compresión para mantener o fijar el apósito, pero si no, muchas veces poniendo un tubular no compresivo para solo sujetar, sí que en este caso no hay que usar, por ejemplo, vendas de crepé,
sino que mejor usar un sistema, un tubular no compresivo, que lo que hace es solo sujetar sin comprimir, sin molestar y sin alterar el apósito. A veces en zonas que no podamos poner un tubular, no podemos poner compresión, también se puede poner una lámina de film de poliuretano, que al final lo que hace es, sí que nos da esa propiedad adhesiva, impermeable, porque al final también tenemos que saber que obviamente la fibra o el alginato no se puede mojar, o si no tenemos que duchar o lo que sea, se tiene que tapar, porque si no se mojaría la fibra y no es impermeable. Por tanto, con un film de poliuretano tendríamos esa propiedad extra. Y al ser transparente también podemos verificar cómo está la fibra sin tocar el apósito. Esto de hecho muchas veces se usa, es como una técnica Mondal modificada, que la técnica Mondal es con fibra de hidrocoloide con una lámina de hidrocoloide encima, pues también se puede hacer alginato con un film de poliuretano y a veces esto se usa en heridas quirúrgicas, se hace la intervención y ya directamente se pone este tipo de apósitos sin necesidad de tocar la herida, a no ser que sea necesaria por demasiado chudado, porque se ha despegado lo que sea, y así se mantiene la herida sin tocar durante más días y evitamos infecciones o evitamos pues eso, manipular demasiado las heridas. A veces lo que puede pasar también es que se adhiera demasiado en el lecho. Esto es lo que hemos hablado antes, en heridas isquémicas o heridas que por ejemplo en el carro cutáneo, pues puede pasar eso, que cree una costra, digamos, fisiológica que no sea necesario tocar. Podemos dejar el apósito pegado en la herida y a medida que vaya epitizando el alginato seguirá desprendiendo. Pero puede haber veces que porque vemos signos de infección o porque queremos ver el lecho, que queramos quitar ese apósito, ese alginato que se ha quedado adherido y pegado. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, es importante saber que al ser un alginato cálcico y a quedarse adherido, pues pegar un tirón, lo que haremos es provocar dolor, sangrado posiblemente y que queden fibras en el lecho, que costará más retirar después. Por tanto, si lo que queremos es retirar el alginato cálcico de una herida seca, lo que hacemos es mojar con suero fisiológico mejor que esté templado, lo mojamos, dejamos un rato que se humedezca y absorba todo ese líquido, gelifique y ya será muy fácil de retirar. Porque recordemos, el alginato cálcico, si ponemos iones de sodio, se convierte en alginato sódico. El alginato sódico gelifica muy rápidamente porque es soluble y si se convierte en un gel, pues ya no habrá problemas de dejar fibras porque habrán gelificado y habrán creado ese gel, y al crear este gel también lo que hará es despegarse de la herida y no provocar dolor. Por eso es muy importante mantener unos 5 minutos o el tiempo necesario que se humedezca y se humecte y absorba todo ese líquido y después retirar fácilmente. Si lo mojamos, por ejemplo, con agua destilada, no conseguiremos este intercambio iónico y será pues lo mismo, costará mucho retirar y provocaremos dolor, pero con un poco de suelo fisiológico templado mejor para que este intercambio sea más rápido, pues lo que conseguiremos es retirar ese apósito sin provocar dolor y de manera atraumática. Y ese en principio sería el primer vídeo, lo hemos hecho así un poco rápido para que tampoco se haga muy, muy largo. En caso de tener alguna pregunta sobre el tema que hemos hablado hoy, sí que lo podéis dejar en comentarios y iremos contestando a medida que podamos. También si tenéis, pues queréis otro tipo de vídeos o queréis que subamos otro tipo de materiales, productos, lo que sea, también lo podéis dejar. Y posiblemente el próximo vídeo que hagamos sea sobre la valoración de heridas. Intentaremos también que sea en directo. Y nada, espero que os haya gustado. Al final es eso, al querer hacer vídeos cortos y que no sean tampoco muy, muy técnicos, pues siempre nos hemos dejado cosas. Hay cosas que también pues, pueden ser interesantes para ampliar un poco el estudio, pero que a lo mejor eran muy técnicas o eran un poco más pesadas para hablarlo. Pero bueno, esperemos que no hayamos quedado en algo muy básico y que os haya interesado y os haya gustado. Cualquier cosa ya os digo, tanto en redes como en este mismo vídeo en comentarios, nos podéis dejar
el comentario que queráis y nosotros lo leeremos y contestaremos. Muchas gracias.